Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Y una de las cosas que esta semana tuvimos una asignatura de leer Lucas muchísimas veces, entonces dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a compartir con mis amigos en CC Vida? Y leí algo en el capítulo 23 de Lucas que me conmovió bastante y rearticuló unos pensamientos que tenía acerca de cómo entiendo la crucifixión y cómo entiendo mi rol como cristiano. Y entonces pensaba, bueno, ¿qué título le voy a poner? Y la idea que tuve es las últimas palabras, ¿no? Las últimas palabras de Jesús en la cruz, de acuerdo a Lucas. Y no sé, hay algunos que les gustan las películas. Bueno, hacemos un club de cine. Y a mí me encantan las películas porque esos momentos dicen últimas palabras, ¿no? Y dicen algo y pasa algo. Terminator, ¿no? ¿Qué dice? Hasta la vista, baby. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. Titanic, está Chuck con Rose ahí, le dice, nunca prométeme que nunca me vas a soltar. Sí, te lo prometo, un momento tierno. Y después ella lo suelta al toque, ¡tum! ¡Chao! Las últimas palabras. Es una idea que me encanta. Bueno, Corazón Valiente antes de morir dice, ¡libertad! Y todos van corriendo y hay una guerra. Bueno, también del teatro clásico, Julio César, supuestamente las últimas palabras, mientras lo están acuchillando, dice, y vos también, Brutus, ¿me traicionaste? Oh, no. Esas palabras, últimas palabras. Pero las últimas palabras, la idea de esto es que resume la persona o el pensamiento o las acciones de una persona. Entonces, me gustaría analizar dos de tres, no tenemos tiempo para meternos a las tres últimas cosas, pero sino recalcar dos de las últimas palabras de Jesús en la crucifixión, de acuerdo a Lucas. Digo Lucas porque en cada uno de los evangelios Jesús dice cosas diferentes, cada autor de los evangelios quiere demostrar algo diferente de Jesús, pero queremos enfocarnos esta mañana en las palabras de Lucas. Entonces, Lucas 23 del capítulo 23, pero del versículo 32 al 39. 49. Es un poquito largo, pero tengan paciencia y si pueden estar ahí mientras lo leen, quiero si pueden imaginárselo en su cabeza, toda esta secuencia de todo lo que están pasando. Vamos a estar entrando a las Pascuas y no me adelanté, no quería predicar sobre las Pascuas, pero esto es algo que me parece muy relevante al día a día en que vivimos cada uno de nosotros. Entonces, Lucas, voy a empezar con el versículo 32. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales. Están hablando de Jesús. Uno a su derecha y uno a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban ahí burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y Jesús le responde, la primera cosa que vamos a ver esta mañana. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario, del templo, se rajó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró, murió. El centurión que estaba ahí, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de ahí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres de que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Oremos juntos. Señor, te pedimos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones con tu palabra. Señor, que puedas mostrarnos cosas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente algunas leyeron este pasaje, es súper leído, especialmente durante el tiempo de Pascuas, pero me gustaría enfocarme en dos palabras de Jesús. Uno es las palabras de Jesús con los que estaban ahí burlándose y el otro es la palabra con el criminal. Si leeríamos todo el capítulo de Lucas 23, entenderíamos que esta es una secuencia que viene después del juicio de Jesús y después del arresto de Jesús en el Monte de Olivos. Algo interesante es que aunque Marcos y Mateo hablan de los criminales, no tienen este diálogo. Lucas quiere incluir este diálogo en su evangelio y creo por dos cosas importantes que vamos a leer. A mí me encanta leer los diferentes evangelios y les animo a que los lean porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Algunas dicen, pero si no lo tiene Lucas no pasó en Marcos y si tiene Juan, ¿qué pasa? Es así. En tu familia tenemos 4 personas, imagínense, ¿no? Y su abuelo, ¿no? Su abuelo, el primo, el tío, papá. Y todos están hablando en el funeral de su abuelo acerca de su abuelo, ¿no? La relación entre el padre y su hijo, ¿no? Tu papá y tu abuelo, va a ser muy diferente a tu relación con tu abuelo, ¿no? Todos van a decir, sí, el abuelo Raúl, un capo, un genio, todo. Pero tu papá va a decir, sí, pero a mí me fajaba, cuando me portaba mal. Pero esa no es la experiencia del nieto. La experiencia del nieto con el abuelo es siempre diversión, lo llevaba al parque a tomar helado. Y el hermano del abuelo, el tío de tu padre, va a tener otra experiencia de tu abuelo que la tuya. Entonces, cuando gente dice, pero no aparece acá, tenemos que entender de que los evangelios son 4 perspectivas de lo mismo ocurrido en diferentes secuencias. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, eso es algo que mucha gente dice, no, pero no está. Entonces, Lucas quiere recalcar algo muy especial en este diálogo con los criminales. Y primero lo que quiero hablar es de esta última palabra de Jesús con los que estaban ahí reunidos. Dice esto, seguramente lo escucharon muchas veces. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas quiere recalcar en este pasaje y en los versículos anteriores de que aunque Jesús está siendo injustamente ejecutado, Él no guarda rencor hacia las personas que lo están haciendo. Lucas quiere recalcar la inocencia de Jesús y quiere mostrar de que Jesús era inocente. Es una muerte inmerecida, es una muerte injusta. Es más, Lucas quiere demostrar este lema de la inocencia de Jesús, de que casi todos los personajes en la historia declaran la inocencia de Jesús. Poncio Pilato dice, mirá, si quieren lo matamos, pero yo no veo nada malo en él. Es más, Poncio Pilato no veía nada malo, entonces lo manda al otro gobernador, Herodes, y le dice, ¿y vos qué pensás? Y Herodes le dice, mira, yo no encuentro nada. Entonces lo vuelven a todo un proceso burocrático, porque nadie quería decir, sí, es verdad, porque nadie podía encontrar nada. El criminal que le pide a Jesús que se acuerde de él,
también reconoce la inocencia de Jesús ante esta injusticia. También el centurión en sus últimas palabras dice, sí, este era un hombre justo, no se lo merecía. Entonces nos hace pensar a nosotros, Jesús en el momento de su muerte, una muerte injusta, ¿cómo reacciona con las personas a su alrededor? Le dice, ustedes van a ver, ya, yo me muero hoy, pero van a ver cuando me resucito, ¿sabe qué? No. Es más, Jesús le dice a los que están ahí escuchando, le dice, Señor, perdónalos. Perdona. La última acción del ministerio de Jesús, no la última palabra, sino la última acción es la acción de perdón. Para mí eso es algo fascinante. Conté en el culto anterior que todos los martes en Estados Unidos juego al fútbol de una manera muy pobre, pero fiel a la pasión. Y ahí jugando con los chicos, la pasamos bien. Y el otro día estaba de espalda con la pelota, pisándola. No, literalmente pisándola. Y vino alguien de atrás, ¡pum!, volé. Me agarró de las patas, volé para atrás, me golpeé la espalda, me agarró la pelota y yo me dejó un moretón que todavía tengo. Y yo en ese momento estaba así, full, tarjeta, algo. No, siguió la jugada. Y yo ahí en el piso medio pensando, me mató este. En mi mente se cruzaron muchas cosas. Cosas no tan de Cristo. Porque en ese momento sentí, pero déjame hinchar, ¿qué pasó? Me acaba de matar y no me dieron full, nada. Y obviamente es un ejemplo estúpido, pero en un momento así, yo estaba en un momento de injusticia, me habían hecho algo malo. Ahora, no creo que ninguno de nosotros pasemos un momento de injusticia de tal forma como Jesús. Y yo en mi momento tan ridículo quería justicia. Y Jesús en el momento más importante de su vida dice, yo los perdono, yo los perdono. A mí me resulta algo claramente lógico en base al ministerio de Jesús. En Mateo, Jesús habla de perdonar. Y le preguntan a los discípulos, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces. Oh, es un montón. Dice 70 más 70 más 70, infinitamente. Y creo que eso es difícil para nosotros conceptualizar en nuestras vidas. En Lucas también Jesús habla de necesitamos perdonar a nuestros hermanos. Y me parece, dije, lógico del ministerio de Jesús que se acabe en haciendo lo que Él predicó en toda su vida. En todo el ministerio de Jesús, Jesús predicó el perdón. Y en el último momento de su vida, ¿qué hace? Perdona. Creo que cada uno de nosotros estamos llamados a la integridad. La integridad es cuando lo que uno hace, lo que uno dice, está en el mismo plano. En el primer culto hablamos de lo que dicen los padres. A ver, alguien me ayuda porque haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Eso es ser íntegro? No. Es porque el padre, mira, no lo hago, pero quiero que vos lo hagas. Imagínense Jesús en la cruz decir eso, perdonen, 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 en su ministerio y después en la cruz, yo los voy a matar a ustedes. No, porque Jesús era íntegro, era justo. Es más, el centurión, una persona encargada, la persona encargada de la crucifixión en ese momento dice, pero este era un hombre justo. Es más, la palabra justo ahí, dikaios, puede ser inocente, puede ser eso, justo. Puede también significar justicia, pero también en el Nuevo Testamento se utiliza para la santidad. Ser santo es ser una persona justa. Ser santo es ser una persona íntegra. Entonces cuando leemos, por ejemplo, a Primera de Pedro 1:16, donde él dice, sean santos como yo soy santo, él está citando a lo que Dios dice, pensémoslo de esta manera, sean justos como yo soy justo. Sean íntegros como yo soy íntegro.
Jesús en el último momento de su vida nos está desafiando a cada uno de sus discípulos al desafío de la integridad. Miqueas 6:8 dice, pensamos, bueno, ¿y qué es ser íntegro? ¿Qué es ser santo? No significa andar por la calle todo vestido de blanco y decir, gluten no, pecado por ahí no. No significa eso. Significa ser personas que practican justicia, que aman la misericordia y que viven de una manera que se humillan ante Dios. Eso es ser santo. No significa separación, sino integración y amar y demostrar al mundo la justicia de Dios. Y Jesús en uno de sus últimos alientos desafía a cada uno de nosotros a vivir íntegramente, a perdonar. Entonces la pregunta para nosotros es ¿cómo nos portamos en los momentos más difíciles? Por segundo lado, me gustaría mostrar la ubicación de Jesús y el contenido de ese momento. En el versículo 43, Jesús, después de una charla con los criminales, dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora no me quiero meter a lo teológico de qué significa, por qué, eso es para otra mañana, pero lo que me gustaría mostrar es, ¿dónde está Jesús cuando dice esto? Y decimos, está en la cruz, obvio. Pero más específicamente, ¿dónde se encuentra Jesús? Jesús se encuentra crucificado con dos personas criminales. Ahora nosotros en el castellano esa palabra criminales en otras versiones antiguas dice malhechores. ¿Pero qué significa criminal? Criminal puede ser cualquier cosa. Puede ser alguien que hace una estafa, alguien que es corrupto, un asesino, un ladrón. ¿Qué significa? Creo que ahí necesitamos leer la palabra que utilizan Marcos y Mateo en este caso. Marcos y Mateo usan la palabra lestes. La palabra lestes, traducida muchas veces al castellano y también al inglés y muchos idiomas, es criminal. Pero si volvemos al mundo de Jesús, si nos metemos a la conciencia de Jesús, es mucho más probable, parecido a la palabra terrorista. Y eso cambia un poco el sentido de la palabra. Porque de repente lo que está diciendo es que Jesús fue crucificado entre dos terroristas. Y sabemos que Lucas también está de acuerdo, pero no quiere traer tanta atención a eso porque lo menciona anteriormente con el juicio de Barrabás. Pero el tema es este. Los terroristas, guerrilleros, esa palabra que utilizan los evangelios, es lógico que ellos estén crucificados. Porque en el mundo del Imperio Romano, Israel en ese momento estaba bajo el dominio imperial de Roma, tenían sus gobernadores y todo, pero respondían y pagaban impuestos a Roma. Es más, en el año 70 después de Cristo, los romanos se van a cansar de las revoluciones que van a tener los judíos en contra de Roma, que van a entrar y van a romper todo. Es más, destruyen el templo, hay una diáspora, un exilio, porque completamente devastan a Jerusalén. Los romanos tenían muy pocos pecados que uno podía hacer para merecerse la crucifixión. Los dos más comunes eran, uno, traición en contra de Roma. Entonces, si vos eras un senador y planeabas el asesinato del emperador, ¡pum!, crucifixión. Y el segundo es si ibas en contra del reino político de Roma. Entonces Jesús muere al lado de dos terroristas. Y Lucas no quiere usar esa palabra porque no quiere meterse y no quiere defender esa idea, porque quiere mostrar la inocencia de Jesús, de que aunque haya sido crucificado como un terrorista, él no se merecía esa muerte. Pero si nos metemos al mundo de vuelta, Jesús se metió y pasó sus últimos momentos con la escoria de esa sociedad. La gente menospreciada de ese mundo. No había un abajo de eso. Era lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad. Imagínense hoy en día, ¿no? Si
Sí, pasó sus últimos momentos con un terrorista. ¿Qué? No, eso es lo peor de lo peor. Jesús, en el último momento de su vida, Lucas está quisiendo mostrar de que el último momento del ministerio de Jesús fue no solamente perdonando, haciendo lo que él predicó por todo ese tiempo, sino con las personas a quien la predicó. Para mí eso es muy poderoso. Y creo que tiene mucho para hablarnos al mundo de hoy. Entonces Jesús, en los últimos momentos de su vida, la acción, ¿qué hace? Perdona. Nos demuestra la importancia de su mensaje, que es perdonar y amar, ser íntegros. Pero también se ubica con los más bajos de la sociedad. Entonces, para mí, para nosotros, creo que el desafío esta mañana, febrero 24, es ¿qué significa hacer justicia y practicar santidad entre los más humillados y invisibilizados y los más odiados de la sociedad? Estamos en ese espacio, estamos trabajando con ellos, estamos amándolos. Ignacio de la Curia era un teólogo español que terminó su ministerio en El Salvador. Él terminó siendo ejecutado por una fuerza militar durante la dictadura en El Salvador. Y lo mataron, está documentado, lo mataron por predicar. Porque él decía, Jesús no se identifica con esta dictadura, sino se identifica con la gente que está sufriendo bajo esta dictadura. Él hablaba del Dios crucificado con el pueblo crucificado. De que cuando el pueblo sufre, Dios sufre. Cuando miramos al mundo en que vivimos, creo que nos tenemos que preguntar a nosotros y a cada uno de nosotros es, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos con los crucificados o con los crucificadores? Y les animo a cada uno de nosotros de que cada mañana que nos levantemos, Jesús nos dice a nosotros cada uno, a nosotros, que tenemos que levantar nuestra cruz. No la puede llevar otra persona. Nosotros levantando nuestra cruz estamos siendo en un proceso de crucificación con el mundo crucificado. Hacer solidaridad con los crucificados sociales del mundo en que vivimos hoy. Estando en Estados Unidos, uno de los temas más candentes es el tema de la inmigración. Todo el día, Trump, la pared, Twitter, esto, todo el día. Y una de las cosas me dice, bueno, vos viviste en Sudamérica, ¿qué comentás? Le digo, mirá, no tiene nada que ver si soy de Sudamérica, del Polo Norte o de Rusia. Soy cristiano, primeramente, y como cristiano creo que tenemos que primero analizar un problema desde el punto de Cristo. Y creo que uno puede poner las paredes que uno quiera de cemento, de lo que sea, pero el problema más grande, y Jesús habla de esto, es la pared mental que nosotros tenemos en separar los otros de los otros. Y lo hacemos cada uno de nosotros, en Argentina, en China, en Francia, donde sea. Nos guste o no nos guste, construimos paredes para separarnos de la gente que nosotros no queremos. Uno de los trabajos que tengo es trabajar con inmigrantes latinos en la ciudad de Princeton. Las madres se juntan a charlar, a reírse un rato. Es un programa social que organiza una fundación ahí, me invitaron a mí. Y yo trabajo con los chicos. Yo hago juegos, jugamos al fútbol, comemos pizza. Y en esos momentos que estoy ahí, ellos hablan de su experiencia. Son las personas que lavan los baños, que limpian los baños en los hoteles. Son las personas que cocinan, que no se ven en los restaurantes más finos. Una de las cosas que me fascina de que la persona que mejor cocina en Estados Unidos seguramente es un mexicano. Porque están ahí atrás siempre trabajando los peores trabajos que nadie quiere hacer. Y nosotros vivimos una vida de decir, no, separación. No quiero, esa gente no quiero saber nada. Y uno puede, en Estados Unidos son los inmigrantes, uno puede poner el nombre que sea, en tu vida puedes poner el nombre que sea. Pero el problema es esto. Jesús nos llama a amar a la gente crucificada.
a la escoria de la sociedad. Jesús nos llama no solamente a amarla, sino estar con ellos, crucificados con ellos. Y me pregunto a nosotros como iglesia CCB, mi iglesia en Estados Unidos, ¿qué significa amar? ¿Qué significa perdonar? ¿Qué significa hacer justicia en un mundo crucificado? Le animo a cada uno de nosotros esta semana, si tienen tiempo, de reflexionar en este pasaje, de pensar en este pasaje, de qué significa para mí, en el mundo en que vivo hoy, ponerme del lado del crucificado. Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933. Sitio web www.ccvida.org.ar